El Oxford English Dictionary define a la sátira como un poema o en un uso posterior una novela, película u obra de arte que utiliza el humor, la ironía, la exageración o el ridículo para exponer y criticar la inmoralidad o idiotez predominante, especialmente como una forma de comentario social o político. Etimológicamente, sátira proviene de la palabra latina satura, que significa lleno, repleto. Esto podría hacer referencia, entre sus múltiples interpretaciones, a la gran cantidad de influencia que ha recibido de diversos géneros narrativos, entre los cuales resaltan la iámbica de Arquíloco, la comedia, tanto griega como romana, el diálogo filosófico, la diatribe, entre otros. Debido a su riqueza de contenido, los orígenes de la sátira son difíciles de localizar. Por ejemplo, la diatriba cínico-estoica, una predicación ética de carácter popular, podría ser considerada un potencial antecedente, así como los versos feseninos, que forman parte de los primeros tipos de poemas en Roma. Estos eran típicamente populares y estaban caracterizados por lo absurdo y obsceno. Servían los propósitos tanto de entretenimiento como de protección contra la envidia de los dioses durante eventos sociales importantes. La sátira romana, en su forma lucilánea, nació en una época que fue sentida por los propios romanos como un momento de crisis. El dominio sobre el Mediterráneo occidental logró confluir la riqueza en manos de una oligarquía. Esto dio lugar al surgimiento de proyectos políticos de reforma y a la manifestación de una crítica social abierta. La sátira es maleable y recibe aportaciones de sus diferentes autores a lo largo del tiempo. Es decir, cada uno de ellos podría moldear los aspectos generales a su creatividad. El lenguaje sería afectado de igual manera, con el estilo dictando su accesibilidad. La característica intrínseca de la sátira es su crítica social a través de la poesía, siendo ésta de carácter moralista. El estilo de la sátira está generalmente marcado por el artificio, la parataxis, citas. En la sátira de tipo diatríbico se encuentran los elementos de apóstrofe, pregunta retórica, objeción y el diálogo ficticio. Así, el objetivo principal de la sátira sería el poder generar un cambio moral o político en la sociedad mediante el humor crítico. El aspecto de la comedia ayudaría así a suavizar los temas tan complejos que se trataban en la filosofía social y permitiría una audiencia más diversa. Autores como Horacio, Percio y Juvenal usaban la sátira como medio de crítica moral y social a la antigua Roma. Su sátira miraba a Roma y veía las peculiares y absurdas particularidades de esta. Para lograr esto, el observador necesitaba encontrar un sentimiento de alienación sobre dicha cultura, pues así se lograba distanciar de aquello que se describía para poder visualizar lo cotidiano con ojos de forastero. Es decir, se alejaba y se mofaba señalando las costumbres del propio pueblo. Los satiristas atacaban, exponían y castigaban las irregularidades sociales. La sugerencia de que la sátira era un género enteramente romano se justificaba no porque los autores desarrollaron la forma, sino porque la sátira reflejaba enteramente las instituciones romanas y las propias tradiciones. Se les daba por estos autores una especial atención a la vida social, que incluía teatros, arenas, cortes y centros de educación. Su sátira no trataba a las prácticas sociales de manera distinta, pues de igual manera hacía hincapié en hablar
sobre los gobernantes o señalar las maneras en las que prácticas como el sistema de clientes podían ser abusados. Cuatro de los máximos exponentes de la sátira romana son Lucilio, Horacio, Percio y Juvenal. Si bien existieron más autores que trabajaron el género, son estos cuatro poetas sus principales exponentes. El primero, Lucilio, nació en el año 180 a.C. y es considerado por muchos como uno de los inventores de la sátira. El segundo, Horacio, nacido en el año 65 a.C., es considerado uno de los más influyentes poetas latinos, el cual trabajó bajo el imperio de Augusto. El tercero, Persius, nació en el año 34 en Volterra, Italia, y se caracteriza por poseer un tono moral mucho más elevado que otros poetas latinos. El cuarto, Juvenal, nacido entre el año 55 y 60, es considerado por muchos como el satirista romano más poderoso de todos, y varias de sus frases son ya parte de la cultura popular. Lucilio, nacido aproximadamente entre el 148 y el 147 a.C., sería uno de los primeros poetas romanos. Como caballero rico, tenía una posición económica que le permitiría cultivar su arte, y a su vez ser amigo y patrocinador de Escipión el africano. Esta relación influenciaría su sátira en aspectos políticos. Sin embargo, esta no sería absoluta, pues Lucilio no era un hombre de partido. Como poeta se caracteriza por su individualidad. Esta independencia del estilo griego-helénico utilizado hasta su tiempo fue el que contribuyó al desarrollo de una lírica exclusivamente romana. Al momento de su muerte sería conmemorado por el pueblo romano, remarcando así su importancia para la sociedad romana. Le interesaban las particularidades del idioma, empleaba el lenguaje cotidiano en su época, el cual consistía en una mezcla de latín y griego. Los conflictos de clase propios de su tiempo propiciarían que Lucilio se dedicara a atacar los excesos y la falta de mesura en sus trabajos. El ataque personal a personalidades contemporáneas de su era sería el más explícito de todos los autores de la sátira romana, apoyando desde figuras representantes de la comedia antigua, como Aristófanes, la sátira menipea, los versos feseninos y la diatriba cínico-estoica. Lucilio resaltará como el fundador de la sátira como género y como inspiración para futuros poetas satíricos arcaicos y modernos. Horacio, nacido en el año 65 a.C., aunque fue hijo de Uniberto, se le permitió estudiar en la capital romana y en Atenas, y aunque es más el reconocimiento por sus odas y epístolas, su aportación al desarrollo de la sátira sería grande, al nivel de popularizar el uso del hexámetro en la sátira. Con un carácter benevolente, sus sátiras, a las que se refería él mismo como sermones, criticaba a los vicios de la sociedad. A diferencia de Lucilio, Horacio añadía una estilización poética de nivel mayor. Aún se agregaba elementos impoéticos para poder evocar la cotidianidad del lenguaje propio de la sátira, lo hacía con buen gusto y estilo. Su propósito siempre fue el impulsar la reflexión en sus lectores, por lo que trataba de usar un lenguaje claro, que propiciara el entendimiento de su mensaje. Percio vivió del año 34 hasta el año 62 después de Cristo. Nacido en Etruria, aunque huérfano de padre desde los 6 años, fue hijo de un caballero rico y se permitió estudiar en Roma. Murió joven a los 28 años, dejando su obra inédita en manos de los poetas Cornuto y Cesobaso. El maestro que lo iniciaría en las artes filosóficas sería Cornuto. La filosofía de carácter socrático tendría un peso importante en su obra. Rechazaba la poesía clientelar de su tiempo y las inspiraciones de corte mitológico, por considerarlas falsas.
Él buscaba hacer creaciones de carácter personal y que reflejaran la realidad de Roma. Apuntaba su trabajo a un público conocedor, pues buscaba activar la mente de los lectores con elementos confusos. Estos consistían en la combinación del lenguaje claro y actual con un vocabulario arcaico y en desuso. Los diálogos que ordenaban su obra se intercambiaban constantemente de escenarios y de interlocutores. Los temas centrales estaban implícitos en sus obras y la tesis propuesta cerraba con metáforas y ejemplos. Su trabajo serviría de inspiración para otros autores de la Edad Antigua e incluso padres de iglesia de la Edad Media. De la vida de Juvenal se sabe poco. La primera de sus sátiras fue publicada en el año 100 después de Cristo, y la última en el 127. Se sabe que fue de la clase quintelar y que sus sátiras fueron 15 con una sin terminar. Retoma elementos de Horacio con el de Lucio de Percio de turno, y por la parte griega se inspira de la elegía para los elementos eróticos y de la epopeya y la tragedia para los patéticos. Esto en el sentido de conmover profundamente o causar un gran dolor o tristeza. La declamación toma un papel importante como una disciplina que el propio Juvenal ejerció en su juventud. Admiraba los discursos de Quintiliano y Cicerón. Su retórica giraba en torno al patos, la evocación de emociones, además de usar contrastes fuertes, pobres y ricos, perversidad y bondad, por dar un ejemplo, empleando imágenes de la Roma cotidiana. En sus inicios su crítica llegaba a puntos extremos. Juzgaba a la sociedad duramente por la condición de la ciudad donde predominaba la presencia de extranjeros, principalmente orientales y judíos. Buscaba venganza en su uso de figuras mitológicas griegas para la desacreditación de los aqueos invasores. Él además juzgaba las costumbres, criticaba la homosexualidad, la caza de herencias, la búsqueda de la venganza. Esto hasta el punto de rechazar por completo el matrimonio, por considerar a todas las mujeres romanas como malévolas. La violencia de su discurso se calmaría con sus obras más tardías. Estas tendrían un añadido más filosófico. Juvenal utilizaba un lenguaje colorido, hacía el uso de la antítesis, la metonimia, metáforas, personificaciones y anáforas. Se veía obligado a utilizar únicamente personajes mitológicos e históricos, pues Domiciano tenía prohibido el ataque a figuras importantes contemporáneas. El carácter moralista, casi de carácter cristiano, lo haría popular entre los padres de iglesia de la Edad Media. Él además inspiraría a muchos otros poetas satíricos de diferentes épocas. La sátira romana fue olvidada y no tuvo gran influencia sobre la poesía universal. No fue hasta principios del siglo XVI que algunos poetas europeos comenzaron a pensar en cómo sus costumbres podían llegar a ser tan extrañas como aquellas presentadas en sátiras romanas, y en cómo sus circunstancias podrían ser representadas haciendo eco a las voces de autores como Juvenal y Horacio. Algunos escritores cortesanos, como lo fueron Ludovico Ariosto, Luigi Alamanni y Sir Thomas Wyatt, todos ellos aristócratas que debido a razones políticas o profesionales experimentaron algún tipo de exilio, escribieron, o más bien adoptaron, en un estilo satírico con grandes influencias de Horacio, para criticar y mofarse de aquellos lugares y círculos sociales a los cuales en algún momento pertenecieron. Si bien la sátira escrita por ellos no era propiamente romana, pues no era propiamente dirigida a una ciudad sino a un grupo específico, sí podía percibirse en ellos los elementos que Horacio solía implementar. Fue a finales del siglo XVI que lugares como London comenzaron a expandirse desmesuradamente, lo cual propició la necesidad, en algunos autores, de señalar las extrañezas de estas nuevas urbes utilizando elementos y técnicas propios de la sátira romana. Satiristas como Thomas Lodge y Thomas Nashe produjeron sátiras que mezclaban temas vistos por autores como Juvenal, adaptándolos a sus ataques a la vida londoniense. Esta tradición fue cobrando popularidad a medida que las grandes urbes se hacían más y más presentes, y hasta el día de hoy, varios de sus elementos siguen estando en uso.
el tiempo, la sátira se convirtió en un medio de expresión y de denuncia social. Dejó un gran impacto y sus características se adaptaron a unas de burla, obteniendo así su lugar como un elemento de la comedia. Influenció las corrientes teatrales, desde los corrales de comedia de la época de oro española, la comedia dell'arte italiana, que a su vez fue inspirada por el teatro latino, hasta el teatro clásico francés, con las farsas y comedias de Molière. El último terminaría por modernizar sus elementos. De la sátira también desembocó la parodia, la cual sería especialmente prominente en el cine. La sátira también tuvo presencia en obras literarias universales, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Se expandió también por diversos medios artísticos, por ejemplo, los cartones políticos. En el siglo XX tomó fuerza la sátira de temas militares, la cual criticaba las fuertes dictaduras que habían invadido tanto a Oriente como a Occidente.